buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 11 de marzo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Nuestro video, lo que se viene. La advertencia a Colombia de lo que va a pasar si los colombianos no reaccionan. Si no manifiestan su inconformidad. Si no le dicen al gobierno nacional que lo que esperamos de él es un viraje fundamental, radical de conducta, o la renuncia del presidente Santos. Cualquiera de las dos cosas, o las dos cosas unidas. Que el presidente se vaya y que el país pueda dar un viraje. Más de 530,000 visitas a nuestro video. Más de 500,000 de personas. Más de 500,000. Y pueden mandar quien nos insulte, y pueden mandar quien nos amenace. No nos importa. La patria es primero, y cumpliremos nuestro deber hasta el último día. De las amenazas que tenemos, de esas ya sabemos, estamos enterados. El 15 de mayo del 2012 nos dijeron exactamente esto cómo era, pero lo que queremos es precisamente que Colombia no quede en manos de esos salvajes, de esos bárbaros, de esas bestias que quieren destruir el país que es nuestro. Y eso no lo vamos a permitir. Los colombianos tenemos capacidad de reacción y vamos a reaccionar con la fuerza moral, con el poder moral, con la fuerza interna de un espíritu indomable, el espíritu de los colombianos. El 2 de abril estaremos todos en la calle. El mar de coca. Lo hemos dicho en Colombia, lo hemos dicho a los colombianos desde hace años. Están volviendo el país un mar de coca. El presidente Santos, es decir, Juanpa, ha hecho todo lo posible por conseguir ese resultado. Prohibió los bombardeos para que las FARC y las BACRIM y todos los bandidos se puedan reunir tranquilamente al pie de los cultivos de coca. Prohibió las fumigaciones con glifosato. El mentiroso, el Pinocho del ministro de Salud, dijo que era por razones de salud. ¡Mentiras! Para estimular la coca, para estimular el delito, para estimular a las FARC. Exigencia de las FARC. Y les cumplieron. Eliminaron la extradición de colombianos pedidos por la justicia de los Estados Unidos por razones de narcotráfico. Han hecho todo lo posible por este resultado que hoy tienen. Hay más de 100,000 hectáreas de coca, destruyendo los bosques, acabando con los ríos, destruyendo la naturaleza colombiana, destruyendo los parques naturales. Y ahora salen estos fanfarrones a decir que adelantarán un proceso no sé cómo para que a finales del año Colombia y los parques naturales estén libres de coca. No sean farsantes. Ustedes estimularon esto y lo estimularon para convertir a las FARC en la organización criminal más rica del mundo. No hay ninguna institución en Colombia tan rica como las FARC. Les vamos a demostrar, cifras en mano, que las FARC se ganan 3 veces al año lo que se gana todo el sistema financiero de Colombia. Pongan todos los bancos colombianos, todos, con el doctor Luis Carlos Sarmiento a la cabeza, todos, y Bancolombia y todos los demás. Súmelos. Las FARC se ganan 3 veces lo que se ganan las instituciones financieras del país. Y eso lo hizo este gobierno. Estimulando, empujando, ayudando a este proceso del que ahora se arrepienten y por el que ahora se asustan. Claro, porque les van a preguntar en los Estados Unidos y en el mundo, ¿es el suyo un Estado fallido? ¿Es el suyo un Estado cocalero? Claro que lo es. Nos convirtieron en un Estado cocalero para podernos entregar a las FARC. ¿Cómo creció la economía en el 2015? Un vergonzoso 3,1%, hecho sobre la base de los más cómicos artificios. El sistema financiero creció mucho porque nunca
crece tanto un sistema financiero cuando se dan estas circunstancias de crisis. Todo el mundo está pidiendo plata a ver si logra sobreaguar, a ver si logra tapar unos créditos con otros. Es el desenlace de un proceso general de empobrecimiento. ¿Cuáles son los otros sectores? No, el sector agrícola. El café que cultivó el presidente Uribe. La palma de aceite que sembró el presidente Uribe y el cacao que sembró el presidente Uribe, los cultivos permanentes. Ese es el crecimiento del campo. El campo, los cultivos de rápido rendimiento, todos los de cosechas, todos están a la baja. Esa es la situación de la economía colombiana. Cae la industria, cae la producción, no hay una fábrica nueva y la crisis económica es pavorosa. Por eso tuvo que salir a hablar ayer el presidente Santos en una locución deplorable. Alguien le debería escribir mejor los discursos y enseñárselos a repetir con más donosura. Pero bien, pegado de ese teleprompter, dijo que él, un amigo de él le había dicho que no se montaba en la crisis. No, es que no hay que montarse en la crisis. Es que la crisis nos atropelló a todos. Y por eso vamos a marchar el 2 de abril. Porque la gente no tiene empleos. Por nada. Porque no hay crecimiento de nada. La crisis que este hombre creó. Hasta el punto de que nos tiene al borde de un apagón. Del que probablemente nos salve la naturaleza. Los grandes diluvios, los diluvios casi universales que están cayendo en Colombia nos pueden salvar del apagón al que nos llevó la ineptitud de este hombre para gobernar. Ahora, señores, tenemos nueva fecha para la paz. ¿Se acuerdan ustedes lo que fue aquel espectáculo de La Habana? Aquellas emociones. ¿Se acuerdan ustedes a Timochenko haciéndole el saludo militar a Raúl Castro, a su jefe militar? Porque la cosa es por ahí, ¿no? Porque la cosa es con Cuba, porque la cosa es con los Castro. Bueno, ¿se acuerdan de todo aquello? Y los viajes a La Habana, y cómo fueron todos. Eso sí, el doctor Vargas Lleras no fue. El doctor Vargas Lleras se ha cuidado de todo eso por una razón elemental, porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo allá. Pues bien, allá en La Habana dijeron, llenos de emoción, la noticia, el 23 de marzo del próximo año, es decir, de este 2016, habremos celebrado la paz. La paz estará sellada. Llegó el 23 de marzo. Se fue el presidente Santos a hacer el oso monumental ante las Naciones Unidas y a decirle al mundo entero que el 23 de marzo Colombia, después de 50 años de guerra, una guerra que él se inventó, una guerra de mentiras, como lo hemos dicho tantas veces, ya tendrá paz. Colombia en la paz el 23 de marzo. Y llegó el 23 de marzo, estamos a 11. Y las FARC han dicho un día y otro día, una vez y otra vez, no habrá paz el 23 de marzo. No habrá paz, no habrá esa cosa que firman ellos. Porque cada día la guerra está peor, que es la guerra con la cocaína. Cada vez esto está peor, está más duro. Pues bien, lo habían dicho. Y el gobierno decía, no, sí cumpliremos y llegaremos al 23 de marzo. Y va la canciller, y va el uno, y va el otro, y hacen cosas. Llega el 23 de marzo, ¿qué? No, le propondremos a las FARC que fijemos una nueva fecha. ¿Cómo les parece? Y le vamos a creer mucho a esa nueva fecha. ¿Nueva fecha para qué? ¿Para que se firme qué? ¿Para que se desmovilice quién? ¿Para que entregue las armas quién? ¿Para que dejen libres a los niños que tienen reclutados? ¿Quiénes? ¿Quiénes los van a liberar? ¿Para que libren a Colombia de minas antipersona? ¿Cuándo? ¿Para que dejen el negocio del narcotráfico? No me crea tan tonto. Yo soy colombiano, yo no soy un imbécil. Yo sé que ese negocio no lo va a dejar nadie, sino con el sistema que traíamos con el presidente Uribe. Guerra total al narcotráfico, ejecutada desde la Dirección Nacional de Estupefacientes,
con la participación de todas las fuerzas militares, de todo el gabinete ministerial y con la coordinación de ese gran colombiano que se llama Luis Alfonso Plazas Vega, quien tuvo que pagar con cárcel la decisión y la voluntad de destruir el narcotráfico, y lo estábamos destruyendo. Llegamos a producir un poco más de 200 toneladas métricas de cocaína, veníamos de cerca de 1000, para donde estamos llegando otra vez con el impulso que Juanpa le da a la cocaína. Oscar Iván Zuluaga dice que no está pidiendo asilo, está en los Estados Unidos e irá a Europa explicando qué es lo que está pasando en Colombia. Una vulgar persecución política disfrazada de toga, que es lo más duro que puede haber. Le recordamos en la historia, algo conocemos la historia. Siempre los tiranos han hecho uso de los jueces para imponer su tiranía. Siempre. Claro que en el camino ha habido muchos mártires de la justicia, muchos jueces que han dicho preferimos el destierro e inclusive la muerte antes que rendirnos. Pero la historia es rica en esos ejemplos. Mussolini tuvo todo el poder judicial en sus manos, y los filósofos del derecho, Giovanni Gentile, Giorgio Del Vecchio, haciéndole la corte a Mussolini. Hitler tenía todo el poder judicial, y un poder judicial que hablaba de una nueva razón de Estado fundada en la raza aria. Siempre los tiranos usan el poder judicial, y hay un sector del poder judicial colombiano en manos de esta tiranía. A propósito, ayer en Medellín se celebró, pongan esa celebración entre comillas, un acto grotesco. La presidenta del Consejo de Medellín, la hija del profesor Maturana, tal vez el profesor le explicó mucho de fútbol y poco de política, le entregó el Consejo de Medellín a Piedad Córdoba y a unos amigos de Piedad Córdoba para decir que Antioquia le habla a La Habana. Antioquia le habla a La Habana. No, señor, no, señor. La Antioquia grande y altanera le dice a La Habana que no pasarán, que Antioquia no se rinde, que Antioquia no se entrega, que Antioquia es más grande que las amenazas que se ciernen sobre ella. El manejo de la energía en Colombia. Hablaremos con el senador Iván Duque sobre este tema, porque es un tema crucial. Es posible que las lluvias nos salven del apagón, pero un sistema energético peor manejado, y vendimos a Isagen. ¿Dónde está la plata de Isagen? ¿Qué se hizo? Doctor Clemente del Valle, explíquele a los colombianos dónde está la plata de Isagen y cuánto le han entregado a usted de los 6,5 billones de pesos. Mentira sobre mentira. A propósito, en esta conformación del PIB, que es, en últimas, la riqueza de un país en un periodo determinado, para no entrar en tecnicismos económicos y no enredar esta presentación inicial, le habían dicho al país que lo de Isagen era para la construcción de las 4G. Pues mentira, no hay tales 4G. Y en el último trimestre, el PIB lo dijo, la construcción cayó, disminuyó. ¿Dónde están pues las 4G? ¿Dónde está el gran impulso a la construcción de las carreteras nacionales? Nada, en ninguna parte. Brasil. Crisis pavorosa en el Brasil. Los comunistas son muy buenos para sembrar miseria y para robar. A Venezuela la llenaron de miseria y se la robaron. A la Argentina, semejante país tan rico, lo llenaron de miseria y los Kirchner se lo robaron. Los únicos ricos son los Kirchner. En Venezuela están diciendo que María Gabriela, la hija de Chávez, es la mujer más rica de Venezuela y le calculan su fortuna en 4.000 millones de dólares. ¿Cómo son de hábiles los comunistas robando? Pues Lula da Silva está en la lista. Y como ya les llegó la hora de la desgracia porque quebraron al Brasil.
Los brasileros no supieron marchar a tiempo, no supieron defender su país, y ahí están, en una situación crítica, el país de mayor potencial de crecimiento económico del mundo, como lo reconoció el mundo entero, era la estrella de los países emergentes, cuando el presidente era Cardoso, pero cayó en manos de Lula, cayó en manos de esta guerrillera de Dilma Rousseff y lo destruyeron. Ahora la Fiscalía del Brasil pide al juez que ordene la detención precautelativa de Lula da Silva. Volvamos un poco a Colombia. Caldas otra vez sin gobernador. El señor Guido Echeverri sabía que tenía ese impedimento. En la hora de la verdad lo dijimos. El impedimento por el que cayó la primera vez era mucho más patente y mucho más vulgar y mucho más claro en esta ocasión. Y se obstinó, y la mermelada lo eligió en Caldas, porque el país se le entregó a la mermelada. A uno de los departamentos más uribistas de Colombia eligieron un antiuribista enmermelado e impedido. Y otra vez Caldas está sin gobernador. Esto no puede quedar impune. Al señor Guido Echeverri alguna cosa le tiene que pasar, pero no se puede jugar así con la suerte de un departamento. Incendio en la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada se ha desatado un incendio pavoroso que llevaba más de 100 hectáreas de bosque primitivo irrecuperable. Eso no vuelve nunca. No hay baldes suficientes para apagar el incendio, porque no hay aviones contra incendio, porque la plata de los aviones se fue toda, muchas veces para comprarle el avión a doña Tutina, para que doña Tutina se traslade tranquila en un avión Legacy que vale $22 millones. Toda una flota de aviones antiincendio, como la flota de Chile, por ejemplo. Hablamos, recuerdan ustedes, con el especialista de la Corfo que dirige esa flota o que ha comprado esa flota. Esa flota vale $5 millones. La cuarta parte de lo que vale el avión de Tutinita. Y ese avión vale lo mismo que el avión Beechcraft que le compraron a los ministros para que se desplacen por el país defendiendo la obra maravillosa de gobierno de Santos. Y Colombia se quema, Colombia arde y no tiene con qué apagar incendios. En la Sierra Nevada de Santa Marta, al pie del mar, donde podrían esos aviones cargar agua, la que fuera necesaria, y apagar ese incendio en cuestión de un par de horas. Hay una noticia que queríamos destacar como la primera, pero el mar de coca nos distrajo. Pero esta noticia tiene tanta importancia como la primera. La Corte Suprema de Justicia eligió los 7 magistrados que no había podido elegir en años, por rupturas internas, por dificultades personales, porque no se podían ver, porque no podían cumplir su deber. Nos parece que la Corte Suprema de Justicia está se está entregando al llamado que le hacen los colombianos, cuando le dicen no creemos en usted, no creemos en la justicia. Y entre las razones por las que no creemos es porque no son capaces de elegir magistrados y dejan las vacantes. Ustedes son unos politiqueros, en ustedes no creemos. Pues ayer hicieron 2 cosas. Eligieron a los 7 magistrados cuyas vacantes estaban ahí desde hacía años y eligieron una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que le hará honor a su cargo. Y nos da la sensación, por lo que sabemos, que los nuevos magistrados son gente limpia, de carrera, que llegan a administrar justicia y no a hacer espectáculo, que llegan a cumplir su deber y que van a honrar la toga que el país les entrega. Esa es nuestra esperanza y esa es la visión que tenemos. El jurista manizaleño que viene a la sala laboral es un hombre extraordinario, juicioso, trabajador, con una larga carrera judicial para mostrar por todo patrimonio, que
hermoso que esto fuera así con todos los demás, estamos estudiando sus hojas de vida, nos parece que esa es la línea de conducta y estamos llenos de esperanza porque la justicia colombiana reconquiste su respetabilidad y se dedique a lo que debe ser, administrar justicia. Y esto supone que van a elegir un fiscal en propiedad. Vamos a ver cuál es la terna que presenta Juanpa. Seguramente una terna pensando en sus amigotes y no quien haga una investigación. Ya tuvimos a Montealegre, esto no se puede empeorar, o tal vez hubiera empeorado en manos del vicefiscal. Norcorea lanza 2 nuevos misiles en desafío a toda la comunidad internacional, que quedan canceladas todas las formas de cooperación comercial con Corea del Sur. Esto es para morirse de la risa. ¿Quién pierde? Pues pierde Corea del Norte, que no tiene nada, no tiene industria, no tiene ningún desarrollo que no sea el desarrollo militar. Corea del Norte no tiene sino ejército y no tiene sino el chantaje atómico, nuclear. La gente se muere de hambre. Y Corea del Sur le propuso unas formas de cooperación comercial para ayudarle, para que en la frontera por lo menos hubiera gente que no se muriera de hambre y que tuviera un empleo. Ahora Corea del Norte rompe la cooperación comercial con Corea del Sur. Los misiles iraníes, los que lanzaron hace pocos días, tenían una leyenda que decía: Israel debe ser aniquilada. Para que vamos viendo cómo es la cosa con Irán y cómo es su designio y de qué se trata, y para que vamos entendiendo por qué el señor Netanyahu tiene razón cuando no se quiere reunir con el presidente Obama, que es el gran alcahueta de Irán. Hubo 20 muertos en Palmira, allá en Siria, bombardeos producidos por Rusia y Siria. Ya pues ni nos preocupa porque en Palmira ya no quedó nada por destruir. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar un episodio siniestro, cómo los templarios terminan en la hoguera en Francia a comienzos del siglo XIV y cómo maldicen al rey de Francia y maldicen a todos sus descendientes hasta la 13ª generación, los reyes malditos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 11 de marzo del año 16, son las 6:29. Como lo hemos venido denunciando desde la Hora de la Verdad, desde hace varios años, Colombia está convertida en un mar de coca. Hasta el propio diario oficial El Tiempo lo confirma en su página, en su primera página, al ritmo de los Rolling Stones. Hoy, los cultivos de coca continúan en aumento. Y esto está reflejado en la era Juanpa, por su permisividad con la suspensión de las fumigaciones aéreas, la voladura de la Torre Santa Ana, hasta llegar a la falsa expectativa creada por los narcocriminales entre los campesinos, según la cual, sembrando la hoja, pueden obtener beneficios sociales. Sin conocerse oficialmente todavía la cifra de hectáreas cultivadas, en 3 años los sembrados de coca se habrían duplicado. El Catatumbo con la bendición del inefable mandadero Brooks McMaster. El sur del país desde su frontera con Ecuador, el Putumayo, Caquetá y Cauca, con un verde mar de coca, el combustible para la guerra. Juanpa ha convertido a los narcocriminales como el primer cartel del mundo, con el precio del dólar por las nubes. Los capos del narcotráfico, esos que están allá en Cuba, venden su kilo de cocaína a 5 millones de pesos puestos en la frontera. Nariño, Santander, del Norte, Guaviare, Meta, Antioquia, como lo denuncia el propio gobernador Luis Pérez. Chocó y Valle del Cauca y los parques nacionales, tiene toda la razón
el exministro Londoño, desde su púlpito radial, desde aquí, y ahora desde su propio canal en YouTube. Solo nos queda, doctor Londoño, una flor para mascar. Afortunadamente tenemos también un procurador que le está diciendo la verdad al país. Y que recordó lo del Mar de Coca y que dijo Sí, que lo de Cuba sería la mayor lavandería de dineros sucios del mundo. Entonces allá están Fabián Ramírez y está Romaña, claro. y están todos los apóstoles de la coca, enriquecidos de manera fabulosa, fabulosa. 600 toneladitas que pongan en la frontera son 30 billones de pesos. No, pues mejor que, Tres mejor veces que trabajar. Pues 3 veces lo que se gana todo el sistema financiero, que es el único que gana en Colombia. 3 veces eso. 30 billones de pesos. Y con esos criminales vamos a hacer la paz. Con ellos. Y van a dejar el negocio mañana, ¿oyó? Pero mañana por la tardecita, porque por la mañana están ocupados. El negocio más próspero del mundo. El cartel más poderoso de la tierra. Esos son los que van a hacer la paz con los colombianos. ¿Y Obama no se ha dado cuenta? No, estos están asustados. Están asustados. Por fin. Cuando ayer salieron Pardo y Luis Carlos Villegas a hablar de la coca, no es porque les preocupe que la coca se tomó el país, eso lo sabían ellos porque lo han estimulado, porque lo han propuesto, porque esa es su consigna. Es que dijeron, nos encartamos, esto se volvió demasiado grande y los Estados Unidos se van a volver contra nosotros, y los europeos también, y vamos a quedar como un país de narcos, como un país envuelto en coca. Esa es la razón. Claro. Y esa coca, ya veremos, lo diremos en la nota editorial, claro, le hace una competencia insostenible al resto de la economía colombiana, la desmoraliza, la destruye, la vuelve pedazos. Y ojalá en su canal de YouTube usted nos haga una editorial sobre eso, porque lo está viendo pronto. Todo el mundo. Lo haremos pronto. Ángelena. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y hablando de noticias internacionales, tenemos que empezar con Brasil, y es que la Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El exmandatario del Partido de los Trabajadores fue denunciado por este mismo organismo el miércoles por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Y ahora los fiscales aseguran que existe un alto riesgo de fuga y de que él obstaculice las investigaciones. Doctor Londoño, es que desde hace días en Brasilia llueven los rumores sobre la posibilidad de que Dilma Rousseff, la presidenta de ese país, le ofrezca a su padrino político un puesto en el gobierno para así convertirlo en aforado. Así lo han dicho muchísimos medios de comunicación brasileros. Y mientras este ocupase la cartera, solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. Y parte de la opinión pública ve la posibilidad de un nombramiento como una especie de confesión de culpabilidad de Lula y como una señal de la pérdida de poder de la presidenta. Y ahora la jueza que está encargada del caso debe decidir si acepta o rechaza la solicitud. No hay un plazo establecido para que ésta responda, y si fuera condenado, doctor Londoño, el expresidente podría tener hasta 13 años de cárcel. Esto sin duda alguna ha generado un gran escándalo en Brasil y también ha generado muchísimo conflicto social entre los opositores y los que apoyan al expresidente. Y también hablando de otra noticia internacional, tenemos que trasladarnos un poco más lejos de Colombia e ir hasta Irán. Y es que Irán ha llevado a cabo este martes diversas pruebas con misiles balísticos en distintos puntos del territorio. Así lo ha informado la agencia de noticias IRNA, que ha dicho que los lanzamientos han tenido lugar en bases subterráneas de la República Islámica y aunque no se detallan las coordenadas específicas, esto ya es un hecho confirmado. El disparo de 2 proyectiles de largo alcance ha generado polémica, doctor Londoño, no solo por el tono desafiante hacia los Estados Unidos, sino también por lo que tenían escrito en hebreo estos misiles. Y es que mire lo que decían: Israel debe ser
aniquilado. Recordemos que Irán es un enemigo histórico de Israel y que en muchas oportunidades, Benjamín Netanyahu ha insistido en el peligro que representa Irán para el Medio Oriente y para el mundo. Y esta prueba de Irán, doctor Londoño, se produce tan solo poco después de que el país firmara un acuerdo nuclear con varias potencias internacionales, incluido los Estados Unidos. Y así las cosas nos hace preguntarnos si este acuerdo nuclear fue un gran error. El presidente Obama, ay señor, ¿cuándo será que ese hombre se va? Pero pues, claro que la herencia que queda uno en manos de Trump y de Hillary no sabemos de qué palo ahorcarnos. Lula da Silva al borde de la cárcel, Irán haciendo lanzamientos de misiles que dicen Israel debe ser aniquilado. Y el mundo tranquilo, el mundo fresco, el único al que no le cae eso en gracia es al propio Israel, porque no tiene ninguna intención y ningún deseo de que lo aniquilen. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando el comportamiento de la economía en 2015, esto tras conocerse el crecimiento del PIB del cuarto trimestre del año pasado, un crecimiento que en ese trimestre fue del 3,3%, para concluir el año con un crecimiento total del 3,1%. Es importante antes que nada recordar que este es el crecimiento más bajo que se registra desde el año 2010. En 2014, por ejemplo, el crecimiento había sido del 4,4%. Bueno, pero entremos a revisar los datos de 2015, en donde los sectores de servicios financieros e inmobiliarios fueron los que jalonaron el crecimiento económico en primer lugar. Crecieron a un ritmo del 4,3%, les siguió el comercio, los restaurantes y hoteles, muy curioso, esto en tiempos en donde se encuentra minada la confianza del consumidor, la cifra de crecimiento de ese sector fue del 4,1%. A estos sectores le siguió el de la construcción, que registró un crecimiento del 3,9%. En este sector el crecimiento se explica por el aumento en la construcción de obras civiles en 5,4%, y de edificaciones en 2,1%. Hay que decir que el crecimiento de la construcción de edificaciones obedeció principalmente al crecimiento en la producción de edificaciones no residenciales en 7,4%, mientras que la producción de edificaciones residenciales cayó en 3,6%. Después viene el sector agrícola. Este registró un crecimiento del 3,3%. Es un sector jalonado principalmente por el café. El café registró un crecimiento del 15,6%, la producción de café pergamino creció en 16,8%. Sin el café, el crecimiento del sector agrícola habría sido del 2,9%. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de la industria manufacturera, el sector manufacturero, que tan solo creció en 1,2%, esto en contraste con un 4% que creció en el año 2014. El sector que menos creció, el sector minero, un crecimiento de apenas el 0,6%. Y anoche, muy a las 7 en punto, en cadena nacional, el presidente Santos dio una locución presidencial. Esto en lo que parece ser más bien una explicación no pedida. Se refirió únicamente a la situación económica del país, intentó bajar el tono a las críticas, diciendo palabras más, palabras menos, que el tema económico, lo que está pasando con la economía del país, es más un tema de percepción que de realidad. Voy a leer entre comillas algo que dijo el presidente y que causó mucha curiosidad. Dijo, abro comillas, hace poco un empresario, que como muchos otros está dando buenas utilidades en su negocio, se me acercó y me dijo, yo he decidido no hacer parte de la crisis. Esa mentalidad que necesitamos es la mentalidad que necesitamos en todos los colombianos. Cierro comillas, dijo el presidente Juan Manuel Santos en su alocución. La gran pregunta que queda es, ¿acaso esto es un tema de percepción y de decidir no hacer parte de la crisis? ¿Acaso cuando llegan las facturas y no hay con qué pagarlas es un tema de decisión de querer o no querer hacer parte de la crisis? Estamos en medio de una crisis. Que el presidente le quiera cambiar el tono a esto para bajarle un poco la moral a las críticas, pues bueno, esas son las palabras que da el presidente. Lo cierto, doctor Londoño, es que los resultados pues son fehacientes, los entrega el DANE a través de estas cifras de crecimiento económico del país, y el presidente, de nuevo en explicación no pedida, trata de justificar estos pobres resultados de la economía colombiana durante el año 2015. El tal paro no existe, la tal crisis no existe. ¿No? Y entonces así se desmonta uno de la realidad, negándola.
La negación es el gran problema que tienen los enfermos adictos a la droga, los enfermos alcohólicos, los enfermos mentales. La negación, el síndrome de la negación. Por eso la tal crisis no existe, como el tal paro tampoco existió.